Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Barriga, bienvenidos a Metalformosis. En el episodio de hoy vamos a realizar una pequeña reflexión sobre el daño de este vehículo, un Subaru XV. No me voy a molestar ni en lavarlo, puesto que este vehículo tenemos que devolverlo en menos de 15 días. Así que podéis pensar de mí lo que queráis. Para lo que vamos a hacer es suficiente tal y como está, enmarcando este estudio en lo que acabamos de ver en el tema 13, delimitación y evaluación de daños. Lo que tenemos aquí delante es un vehículo que tuvo un impacto frontolateral. Está prácticamente claro que el punto de choque fue este y prácticamente podemos decir que también fue esta la dirección en la cual se produjo el impacto. A bote pronto y sin valorar demasiado, podemos observar cómo el capó está dañado, la aleta está dañada, por supuesto la defensa. En cuanto a elementos amovibles, tenemos el foco, el antiniebla, trapecio, bieleta de la dirección. Habría que valorar si la dirección ha sufrido daños. Pues no sé dónde meterle la varilla tú. Te cagas. He levantado el capó con más miedo que vergüenza, puesto que precisamente el alojamiento del elemento de la varilla de sujeción del capó está en esta zona retorcida. Ahora que hemos abierto, también podremos ver cómo el puntal superior ha sufrido daños, se encuentra retorcido, así como esta pieza, este brazo que es parte del frente del elemento que cierra por el frente puntal derecho con puntal izquierdo y los puntales superiores donde se atornillan las aletas. Esta pieza, según fabricante, será amovible o será un elemento fijo. En este caso, puesto que le tenemos soldado por puntos de resistencia, se tratará de un elemento fijo. Se trata de un elemento fijo, pero al no ser estructural, sí entra dentro del objeto de este primer curso. Además de la aleta, que ha sufrido un gran desplazamiento hacia atrás y hacia arriba, además de la aleta, esta en su deformación y en su movimiento ha producido daños tanto en la puerta contigua como en el marco de parabrisas y puerta delantera. También observamos cómo se ha deformado esta pieza que hace de soporte de varios elementos, entre ellos la caja del filtro, llegando a arrancar puntos de resistencia en la absorción de la energía. Desde el punto de vista estructural, deberíamos de introducir el vehículo en la bancada para comprobar si el larguero frontal, si esta punta ha sufrido deformación, puesto que ha podido sufrir al empotrarse hacia adentro la rueda. Pero como ya hemos dicho, todo el tema estructural queda para un segundo curso. Si volvemos a cerrar el capó y cambiamos la cámara de sitio, veremos cómo el impacto que se ha producido aquí ha generado daños al otro lado del vehículo. Vamos con ello. Al haberse desalineado el capó, ha producido daños en esta aleta, lo que en caso de peritación será necesario también valorar. A la hora de reparar este vehículo, tendríamos que valorar que, al menos, la defensa hay que sustituirla, el capó, siendo de chapa de acero, es reparable, pero hay que valorar cuántas horas habría que implicar, puesto que el daño es bastante grande, aunque no ocupa más allá de un 25% de la superficie del vehículo, sí que el grado de daño
es relativamente grande. El precio es el que es. Por lo que será un claro candidato a sustitución al tratarse de un elemento amovible que va atornillado con simplemente 4 tornillos y que es muy fácil de solucionarlo de esta forma. Cuestión que no significa que no se pueda reparar. Reparable es. Es reparable al 100%. Ahora hay que valorar cuántas horas me va a implicar, cuál es el grado de calidad, cuál es el grado de acabado que voy a obtener yo, puesto que un capó es una pieza muy grande que tiene que encajar tanto en aletas como en el frente, como en los focos, y los vehículos de hoy en día llevan unos ajustes muy finos, con lo cual sí se puede reparar, pero sí que es cierto que el volumen de trabajo involucrado hace recomendable una sustitución. Iniciemos ahora una pequeña reflexión pormenorizada de cada una de las piezas y qué deberíamos de hacer con ellas. Empezaremos por el capó, por volumen de daño y por pieza voluminosa que cuanto antes quitemos para poder trabajar en el resto, mejor será. El capó es de chapa de acero, te lo digo yo. Lo he consultado en manual, pero no me hacía ni falta. Viendo el marroncillo que se ha generado desde que tenemos el vehículo aquí, es claramente, junto con su sonido, es claramente obvio que se trata de un capó de chapa de acero. Este capó de chapa de acero ha sufrido una gran deformación por, como decíamos, este impacto que ha recibido. Claramente tenemos una gran deformación con estiramiento en algún caso, puesto que ha llegado a generar rotura y sería recuperable, obviamente, puesto que no deja de ser chapa de acero y todo es posible. Ahora, es importante que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la eficacia, valoremos si es razonable o no la reparación contra la sustitución. Si no nos detenemos demasiado a valorar y aplicamos por las bravas las reglas de porcentaje que tenemos recogidas en metalformosis.net y en la mayoría de las documentaciones de libros que se han generado para estudiar ciclos tanto de grado medio como de grado superior, estableceríamos un corte a la mitad, tendríamos aquí un 50% de la pieza y volveríamos a cortar a la mitad y tendríamos que el daño es menor en cuanto a superficie de el 25% de la pieza. De hecho, prácticamente podríamos decir que se encuentra en un 12,5%. En cuanto a extensión, desde ese punto de vista, esta pieza económicamente está ya más cerca de la reparación que de la sustitución. Pero si valoramos el daño que ha sufrido, que ha producido estiramiento de la chapa hasta la rotura, que ha producido una deformación de la estructura interna que tiene el capó, que nos va a requerir cortar esa estructura por debajo y trabajar individualmente la estructura del capó y por otro lado la pieza superior, que es la que nos genera, que es la que vemos desde el exterior, más que se trata de una pieza amovible, automáticamente inclina la balanza de una forma clara a la sustitución. Además, por ser un capó, es una pieza grande y muy compleja. Además, el capó es una pieza que, debido a la altura a la que se encuentra, va a generarnos un reflejo muy claro de todas sus formas una vez pintada. Por lo tanto, cualquier pequeña deformación va a ser claramente visible. Además de eso, ha de guardar franquicias perfectas con la aleta, con la otra aleta, con la defensa y los focos, produciendo que se trate de una pieza muy compleja, de gran extensión, que es más fácil
y más económicamente viable, llegado a esta situación, cambiarla que repararla. Ojo, no digo que sea imposible repararlo. Posible es, pero no es viable desde el punto de vista de la eficiencia de la reparación. Una vez que nos quitamos el capó del medio, la defensa será una pieza claramente sustituible, puesto que se ha producido una rotura y además hemos perdido todo el material que falta aquí. No tenemos esa pieza, no tenemos ese soporte que la agarra a la aleta, y aunque los tuviésemos, estarían completamente destrozados. Por lo tanto, como elemento amovible que es, se eliminaría y se buscaría un elemento de sustitución. Igual que en el caso del foco, que quedó completamente destrozado, el antiniebla, yendo un poco más adentro, deberíamos de valorar cuál es el estado de la traviesa frontal. A priori, y sin más desmontaje, valoro que se encuentra en buenas condiciones, puesto que el impacto pasó justo al lado de ella. La siguiente pieza de la que preocuparnos sería el frente. El frente es la pieza que, amarrada sobre los puntales de la carrocería, soporta los radiadores y cierra puntal de aleta con puntal de aleta. En este caso se trata de un elemento fijo, ya hemos dicho antes que está soldado aquí, que está soldado aquí, que está soldado, soldado por puntos de resistencia. Además, ha sido completamente colapsado. En este caso, podremos valorar dos cosas. Una sustitución parcial desde este punto de aquí. Veremos más adelante cómo se realizaría esto, pero para eso necesitaremos tener la suerte de encontrar en un desguace otro frente que haya llevado un golpe contrario y que estemos seguros que de la mitad hacia la derecha no ha sufrido daño ni deformación alguna, porque no existe como pieza de sustitución ni existe como pieza de suministro. La pieza de suministro es el frente completo. Continuamos con otro elemento fijo, que es esta estructura que sujetaba la caja del filtro del aire, las bocinas, el depósito de agua para los eyectores, etc. Ese elemento podría ser reparado, puesto que tiene unas formas muy sencillas y muy fácilmente recuperables si tenemos clara cuál es su posición, pero es más fácilmente sustituible. Por último, la aleta. La aleta ha sufrido daños a un nivel tal que directamente deberíamos de valorar su sustitución. Desde el punto de vista del que sabe y desde el punto de vista del que no sabe. ¿Esta aleta es reparable? Sí, sí es reparable. Volvemos al mismo caso que en el capó. Ante la pregunta que alguno de vosotros se estará realizando de Pablo, ¿es reparable esta aleta? Obviamente la aleta es reparable, pero hay que tener dos dedos de frente. Hay que valorar que el tiempo de mano de obra especializada que se va a invertir en esta aleta puede superar con mucha facilidad los costes de una pieza de recambio, generando una situación en la que, donde no hay ganancias, como decía mi padre, las pérdidas están a la vista. Siempre y cuando no nos encontremos en lo que se denomina economía de guerra. Si nos encontramos en una situación como la que ha vivido Cuba durante años, o como la que se puede dar en determinadas circunstancias, reparable es, por supuesto que es reparable. Roza lo irracional valorar que en la situación en la que estamos, que es normal dentro de lo que cabe, no comprásemos una aleta y sustituyésemos. Salvaremos, por supuesto, marco de puerta y de parabrisas, puesto que no es más que unos pequeños rayones, y la puerta, que aunque ha sufrido una ligera deformación,
es fácilmente reparable. La talonera ha sufrido un pequeño impacto de la rueda en la punta, pero sin embargo es perfectamente reparable y perfectamente recuperable. Y bien, hasta aquí esta reflexión sobre el impacto que tiene este vehículo y cuál sería la viabilidad de la recuperación o la sustitución de sus piezas de cara al próximo tema, en el cual nos meteremos ya en materia y empezaremos a conformar metal. Espero que os haya sido de interés y de utilidad. Si no lo habéis hecho ya, os voy a pedir que os suscribáis y me despido hasta el próximo episodio. Yo soy Pablo Barriga y esto es Metalformosis. Muchas gracias, un saludo. No me había quedado tan mal, ¿eh?